Ahora, hay una formulación, Daniel, que me parece, me sorprendió esta formulación, pero bueno, vamos a ver tú cómo harías esta lectura ahora. Está en la página 27. Dice, el otro es el lugar del saber y también lugar del amor, lugar donde el sujeto encuentra una razón para amar, una causa para el amor. Desde este punto de vista, la situación analítica construye un otro completo. No estoy tan seguro que sea la situación analítica quien construye ese otro. Sí creo que esta cuestión del amor implica este otro completo, pero me sorprendió un tanto esta formulación. No sé tú qué Ujú. piensas de tu propia formulación. Ajá. Sí, construye un otro completo. Bueno, eh, probablemente el problema está en el verbo construir. Me parece que Sí, habría que sí, considerarlo, porque sí, hay al menos, creo que en la entrada al análisis, y eso se vincula con esto del sujeto supuesto al saber, ¿verdad? En la entrada al análisis, sí, eh, la suposición de que hay un saber, ¿no? Y de que el otro, el analista, ¿verdad? Hablándole al analista, accederé a ese saber, ¿no? Esto es fundamental para que se desarrolle, se inicie más bien un análisis. Sí. Em, de hecho, yo lo he comentado también en algún seminario por ahí, eh, hay en el inicio del análisis una cierta dimensión que puede llamarse religiosa en juego, de creencia. Hay que creer, ¿no? Hay que, bueno, tengo que creer que esto me va a servir, que esto me va a ayudar, que voy a lograr algo, etcétera. Tengo que tener cierta fe. Sí, hay que decirlo en esos términos, ¿no? Nada más que, a diferencia de la situación religiosa, donde se trata de reforzar esa fe, ¿verdad? En un otro exento de falta, aquí va en sentido contrario, ¿no? Es decir, el análisis apunta más bien a la caída de ese sujeto supuesto saber. Recuerden que en algún momento Lacan dice, el sujeto supuesto saber es Dios. Sí, le puede dar diferentes nombres, nombre del Padre, Dios, etcétera. Sí. Eh, y bueno, es necesario que de entrada eso se constituya allí, pero el análisis se orientará más bien a la caída de esa suposición, ¿no? Recordemos, ¿no? Que cuando se habla de este sujeto supuesto al saber, no hay que pensarlo como que el paciente supone que el analista sabe mucho, lo sabe todo. Puede suponerle alguna clase de saber, por supuesto, etcétera, ¿no? Pero esencialmente se trata de un efecto de esa situación misma, ¿no? Es decir, alguien va, habla de lo que le pasa, eh, y el otro le dice, lo escucho, diga lo que se le ocurra, cualquier cosa que sea, ¿no? Se le da a entender que usted tiene que hablar sin preocuparse mucho por lo que vaya a decir, porque eh, incluso hasta lo que parezca más irrelevante puede ser muy importante. Es decir, que el analista convalida esa suposición de saber que trae el sujeto, ¿no? Eh, de entrada, ¿no? No podría haber análisis si no ocurriera esto. Entonces, hace posible que se constituya ese sujeto supuesto al saber. Eh, Supuesto, ¿verdad? Supuesto significa etimológicamente puesto debajo, ¿no? Debajo del saber. El analista es el que soporta, el que sostiene, ¿verdad? A ese saber supuesto. ¿Sí? Y bueno,
en el desarrollo del análisis se tratará justamente de la caída de esta suposición, ¿no? Por eso decíamos, claro, que la entrada en análisis tiene cierta connotación religiosa. Hay que plantearnos sin que esto sea algo reprochable ni nada por el estilo. Pero, claro, lo que importa ya es cómo se va a desarrollar esto durante ese proceso. Bueno, por esto sí me parece que ahí el problema está por ahí. Sí. Yo creo, Daniel, que tienes la razón al poner el acento en el construye, porque sí creo que esa más bien es una construcción del yo, que el analista no desmiente, porque justamente es un motor, particularmente esta transferencia imaginaria, pero más que construirlo Sí, en sí. el análisis, me parece que es una construcción del yo, ¿no? Claro. Sí, sí, Creo que efectivamente. hay una... A ver, Ivonne levantó la mano también. Adelante, Ivonne. Sí, gracias, David. Gracias, doctor Daniel, doctor Arturo. Y hola a todas, a todos. Bueno, ahorita que usted comentaba esta cuestión de cómo al inicio de un análisis está esta cuestión del creer, del tener fe en que eso va a traer un bien o que va a hacer que la cosa vaya mejor, me preguntaba, bueno, si eso se va eliminando conforme avanza el análisis, ¿qué sostiene el análisis? ¿No? O sea, cuando eso se va diluyendo y bueno, y ya al final te estaba pensando en esa pregunta, me estaba yo preguntando, a lo mejor yo me estoy preguntando eso de mi propio análisis, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta para usted, pero también para mí. Bueno, esto que se llama la no respuesta del analista, ¿verdad? La posibilidad de presentarle al paciente cierta falta y un cierto enigma, interrogar. Claro, cuando decimos la no respuesta no es que no hable nunca, ¿no? Porque hubo épocas en las que a veces así se lo entendía, ¿no? El analista se decía ocupa el lugar del muerto y este tipo de frases, y entonces no tenía que decir nunca nada, ¿no? Ni el saludo, ni nada, ¿no? Llevarlo hasta ese extremo, ¿no? No es exactamente así, sino de alguna manera esto plantea de qué forma tendrá que intervenir, como hablábamos ahí de un decir a medias, por ejemplo, de no plantear las cosas como una respuesta ya acabada de todo, precisamente para encontrarse con la falta. Por eso se habla del deseo del analista allí, que es el deseo justamente de ocupar ese lugar de la no completud, de la falta, en este caso, como para cuestionar desde ahí, ¿no? E incluso las interpretaciones, cuando hablamos de esto, tienen que dejar siempre algo abierto, ¿no? No serían formulaciones acabadas, pretendidamente acabadas, ¿no? Que supuestamente van a explicarlo todo, ¿sí? Bueno, por eso de entrada se dice que la interpretación en el sentido psicoanalítico no se equipara a una hermenéutica, a la búsqueda de un sentido último, ¿no? A agotar todos los sentidos, etcétera, ¿sí? Sí se tendría que llegar a la certeza de que precisamente ese objeto no existe, ese objeto que vendría a completarme, sí, que implicaría la posibilidad de un goce absoluto, total. Este objeto no existe, ¿sí? Pero, claro, esto no quiere decir que entonces tenemos que caer en una especie de resignación. Ese objeto no existe, sería equivalente cuando Lacan dice la relación sexual no existe. Esto no quiere decir que se tenga que caer en una especie de resignación, de
conformismo, finalmente, al estilo estoico, digamos así, como decir, y bueno, así son las cosas, no se puede hacer nada, sino que justamente que es descubrir que es a partir de la falta que se puede crear, así como se sueña, se habla, se crea, se inventarse, reinventarse uno mismo, ¿no? Es esa posibilidad la que al sujeto se le abre allí, ¿no? No la de ser alguien que ahora podrá ser funcional, adaptado, al que se lo habrá programado para que funcione de acuerdo a las exigencias de lo social, de este otro, ¿verdad? Sino alguien que pueda reinventarse y, bueno, asumir, digamos, también su responsabilidad ante el otro, ante los otros, ¿verdad? En cuanto a sus actos. Sí, esto es lo que el espacio psicoanalítico propicia, ¿verdad? Eh, a diferencia de lo que puede ocurrir en psicoterapias, en la psiquiatría, etcétera, allí donde se entiende el curar como que el sujeto comience a funcionar de acuerdo a las exigencias del orden social, ¿no? A funcionar en cualquier sentido que sea, ¿no? Familiar, económico, laboral, académico, hasta sexual y demás, ¿no? Sí. Pero Sí. en este caso no se trata de buscar una funcionalidad, ¿no? Sino de justamente que el sujeto pueda actuar en función del deseo que lo habita, ¿no? Y entonces también asumir su responsabilidad en este sentido. Podríamos decir que el análisis ahora se sostendría por la producción de estos nuevos significantes inéditos, ¿verdad? De estos oleajes. Y sí, también menciona en el artículo, doctor Gerber, que el encadenamiento de estos significantes puede producir un sujeto. ¿Nos puede hablar más de eso? Esto de que, ok, sí, el silencio, el no responder a la demanda produce nuevos significantes, que el encadenamiento de estos significantes produce un sujeto. ¿Nos puede hablar más sobre esto, por favor? Sí, bueno, eso puede vincularse a lo que Lacan plantea en el discurso del psicoanalista cuando él dice que, a diferencia del discurso del amo, que implica el sometimiento a un significante amo, diversos significantes amos, es decir, que es de algún modo lo que sucede en algunas clases de psicoterapias y demás, proponer ciertos significantes para que el sujeto se identifique con ellos, ¿no? Y puedas funcionar más adecuadamente, ¿no? Según lo que se entienda por eso. Aquí el sujeto sí tendrá que producir esos significantes. Producir en este sentido significa despojarse de ellos, ¿no? De aquellos a los que está sometido, y lo que abre la posibilidad de escoger en alguna medida ciertos significantes para asumirse en ellos de otra manera. El análisis, bueno, ahí en la enseñanza de Lacan hay toda una trayectoria. Hay un momento en el que pareciera que el análisis tiene que cuestionar cualquier identificación, ¿verdad? Y hacer que caigan todas las identificaciones. Lo que pasa es que es imposible que en la vida de los sujetos no existan identificaciones. Tendrá que haberlas, ¿no? De alguna manera u otra, ¿verdad? Sí, porque si no, no habría sujeto, ¿no?
Entonces, lo que finalmente propone Lacan es la identificación con el síntoma en el proceso analítico. ¿Cómo lo entiendo esto de identificarse con el síntoma? Bueno, asumir, digamos, una posición que ubica al sujeto, digamos, digamos, en cierto cuestionamiento de la demanda del otro. Es decir, como quien no busca cumplir con esa demanda del otro. Una posición que supone entonces no tener que adaptarse en el sentido de un sometimiento, ¿no? De cierto posicionamiento crítico, de cuestionamiento a las demandas que vienen de el otro, de los otros, etc. En tanto que el síntoma es justamente aquello que no encaja, que no se asimila, que no se adapta, que puede cuestionar, pero que también abre la posibilidad de cierta creación. Y bueno, creo que lo último de lo que sostiene el análisis es que sí, el analizante tiene que elaborar su respuesta al deseo del otro, producir su interpretación, diríamos así, posicionarse o reposicionarse ante el otro, ¿no? Esencialmente ante la falta del otro, ante el deseo del otro. Y un posicionamiento que implique el cuestionamiento de las demandas que puedan venir del otro, en el cual no importe tanto el hecho de satisfacer al otro, porque de todos modos eso no se va a lograr nunca, la plena satisfacción del otro. Entonces, bueno, asumiendo esto, poder elaborar su respuesta, su interpretación en este caso. Ángela Ibarola levantó la mano. Buenas, doctores, buenas tardes a todos. Yo quisiera preguntar sobre esto que no hay relación sexual. Eso me interroga mucho. Yo digo, no hay relación sexual en un acto o en el lenguaje, o cómo es que no hay relación sexual. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en un coito, la relación sexual será en función de lo que sienta cada uno, de lo que sienta la mujer, que va a ser diferente, de lo que sienta el hombre, que va a ser diferente. O por ejemplo, en un pleito de pareja donde se están insultando, en donde el insulto puede ser la posición masculina, porque los dos se están insultando, o por ejemplo, una activa y otro pasiva. En realidad, quizá yo no entiendo lo que es que no hay relación sexual. Gracias. Las relaciones sexuales en plural sí existen. El acto sexual, el coito, etcétera, existe. Cuando Lacan dice no, la relación sexual, en francés dice rapport. El término tiene más connotaciones que en español decir relación, ¿no? Porque alude también a una proporción en el sentido matemático del término. Es decir, se trata de esto. No hay una complementariedad entre uno y otro, entre un sexo y otro, o si se trata de dos sujetos del mismo sexo también. Uno no es el complemento del otro. En otros términos, no existe eso que popularmente se llama la media naranja o una cosa por el estilo, ¿no? Es decir, uno y otro no se funden en una unidad plena, absoluta. No es como en el famoso mito del andrógino de Aristófanes, en el banquete de Platón, ¿verdad? De los seres que podrían reencontrarse y restablecer una
completud, ¿verdad? O el andrógino, ¿no? El ser absolutamente completo, ¿no? Constituido por los dos sexos, ¿no? Se trata de esto, bueno, y esto es fundamental justamente porque el hecho de que no exista la complementariedad de uno con otro, de que ninguna relación pueda ser la relación, ¿no? La fusión plena. Si esa fusión plena existiera, implicaría la desaparición de uno en el otro, ¿no? Quizás es una fantasía que se pueda tener respecto de esto, pero que en los hechos no se puede concretar. Diríamos que precisamente porque no hay tal complementariedad, que se habla, que se inventa, que se hace poesía, por ejemplo, ¿no? Que hay fallas, y son las fallas las que nos hacen hablar. Si todo funcionara perfectamente, no habría de qué hablar, ¿no? Entonces, bueno, gracias a eso estamos aquí también, ¿no? Y en muchas otras partes. Es decir, es simplemente eso de lo que se trata. Un poco el cuestionamiento de este mito de la fusión plena, ¿no? Que, A eso me refería con que pensar la relación sexual no tiene que ver con lo que, perdón lo directo, pero así lo plantea Lacan, con coger. O sea, eso sí existe y todo el tiempo, digamos. Esta cuestión de la relación sexual tiene que ver, por eso lo planteaba de esta manera, como pensado más matemáticamente. Una relación implica la interacción de dos funciones que casi siempre dan por resultado un resultado perfecto. Bueno, eso es lo que no existe en la relación sexual. Y la vida amorosa de lo humano da todo el tiempo muestras de esto. Y no solo es hombre-mujer, es mujer-mujer, hombre-hombre, y todas las variantes que se les pueda ocurrir. No existe eso. No sé si eso ayuda un poquito. Sí, porque cuando yo pregunto, por ejemplo, cuando tienen muchos encuentros, bueno, ¿ya has tenido algún orgasmo? Y la mujer me dice, pues no he tenido ninguno. Entonces yo le digo, ¿y qué te lleva entonces a eso? ¿Sí? Y ahí sí lo entiendo. Desde allí sí lo entiendo. Bueno, el hecho de que haya orgasmo tampoco significa que eso haga existir la relación sexual. Es también una especie de fantasía que también a veces llegamos a tener, ¿no? Que encontramos al otro, sí, perfectamente adecuado a nosotros, ¿no? Pero sí, hay momentos en los que Lacan habla, ¿verdad? Cuando dice lo que de momento cesa de no escribirse, el encuentro, el flechazo en ciertos momentos, ¿no? Lo que se llama coloquialmente así. Pero es nada más que ese momento, ¿verdad? En la continuidad del tiempo irán apareciendo las diferencias, las fallas, ¿verdad? Aquello, por eso decía, aquello que nos hace hablar, que nos hace soñar, nos hace asistir a análisis eventualmente también. Entonces, bueno, claro, este planteamiento viene a romper un poco este mito de la unidad posible, de la unión plena, pero no niega la importancia del amor también y de los lazos, ¿verdad? Recordemos, Lacan planteaba justamente que amar es dar lo que no se tiene, es decir, que no se puede amar si no pone en juego uno su falta. Eso. Porque es a partir de la falta que habla, que hace lazo con otro, que construye un discurso que permite enlazarse allí. Sí, entonces tienen que ponerse en contacto dos faltas, ¿no? Cuando se trata del amor, así como también Lacan dice que solo el amor permite al goce condescender al deseo, ¿verdad? Es una formulación compleja que
hay que analizarla muy paso por paso, ¿no? Pero que nos da a entender justamente que allí donde el goce como satisfacción absoluta no puede alcanzarse, ¿verdad? El amor es lo que me permite en la relación con el otro encontrarme con la falta para que eso sostenga el deseo, ¿no? Porque el deseo solamente se sostiene en la medida en que no hay posibilidad de la satisfacción plena, total, ¿no? El tiempo se nos está terminando y quisiera, para ir concluyendo, escuchar el comentario tanto del doctor Gerber como del doctor Mauricio. Nos dice el artículo que el análisis culmina la caída del sujeto supuesto saber, o sea, con la convicción de que el otro con mayúsculas no existe. Ese otro que completa, ¿verdad?, la falta de saber. Y también nos dice que esta caída impugna toda posibilidad de goce. Quisiera escuchar sus comentarios acerca de esto. A ver, me gustaría escuchar primero al doctor Arturo. Ok, bueno, en realidad, justo, si recuerdan, yo empleé esta idea de seguir un hilo conductor porque justamente lo que ya no abordé fue este remate, que evidentemente se puede hablar muchísimo de esto, entre otras cosas con estos aforismos de Lacan, de que, bueno, justamente el goce es imposible para el que habla, por ejemplo, pero que tiene que ver con esta cuestión de este planteamiento de Daniel, y justamente esto que más que hacer realmente un comentario, realmente ameritaría prácticamente otra reunión, porque justamente ese remate me parece que implica realmente ir bastante más allá, que pudiera incluso profundizar Daniel. Me atrevo a decir que casi casi es motivo para un seminario, pero bueno, sí, por eso mi posición respecto de esto era léanlo, porque en realidad comentarlo resultaría pobre, mientras que leerlo en realidad posibilita muchísimas cosas. Entonces, bueno, es mi comentario final y agradezco la invitación y bueno, también felicito a Daniel, como de costumbre, un trabajo muy interesante. Gracias, Daniel. Y gracias a todos por estar aquí y bueno, pues gracias, David. Bueno, sí, con relación a esto nada más, cuando se habla de, sí, no hay otro, ¿verdad?, que pueda proporcionarme lo que a mí me falta, del mismo modo que tampoco yo tengo lo que le falta al otro. Sí, esto se trataría, ¿verdad? Esta certeza se tiene que alcanzar. Ahora bien, esto no quiere decir que no haya encuentros. Hay encuentros, pero donde justamente se pone en juego esa falta. Es decir, es esto lo que tiene que permitir, posibilitar los encuentros, ¿no? Sí, entonces creo que eso también se tiene que aclarar, ¿verdad? Claro, nunca voy a encontrar exactamente lo que busco, ¿no? Pero encontrarme con la falta en el otro es lo que puede propiciar que yo invente, ¿no? Que yo produzca algo de mi lado, un discurso, haga una cierta elaboración. Evidentemente que no todos vamos a ser poetas después del análisis, ¿no? Se requieren otras condiciones, ¿no? Pero algún componente de creatividad puede el sujeto desplegar en cualquier sentido que sea, diríamos así. Allí justamente donde no va a encontrarse con una respuesta acabada, ¿no? Con el otro que le va a dar las claves, diríamos así, para la vida, para la felicidad, para todo esto, ¿no?
se va a plantear la exigencia de que es uno quien tiene que tomar a su cargo esto, ¿sí? Muy bien, doctor Gerber, pues por hoy concluimos este diálogo. Me gustaría escuchar qué les ha parecido este encuentro, el haber dialogado sobre este artículo. ¿Qué les ha parecido esta experiencia? Bueno, aquí están poniendo algunas. Así es. Me ha parecido muy interesante. David, primero darte las gracias a ti por la organización de estos espacios y que estos espacios sean abiertos pues para que nos podamos encontrar a pesar de la distancia. Agradecer al doctor Gerber y también decirle que me sorprende que sus artículos, a pesar de que hayan sido escritos pues tiempo atrás, o sea, siguen siendo vigentes y siguen siendo así como oleaje, ¿no? O sea, es decir, no, siguen haciéndonos preguntarnos cosas, no solamente, hablo personalmente, no solamente la cuestión de la teoría, sino del propio análisis. Entonces, pues muchas gracias. Y al doctor Arturo González, también muchas gracias por enriquecer este diálogo con sus intervenciones. Bueno, pues como dice el doctor Arturo, pues esperemos que este diálogo nos incite a leer el artículo, ¿verdad? Y seguir trabajando sobre este tema que es actual y que seguirá siendo actual y que pienso que constantemente un analista tiene que estar pensando sobre este tema, ¿no? Acerca de el malentendido de la interpretación. Pues de mi parte también, muchas gracias a ustedes, Arturo, a Mauricio, lo conocemos más como tal. Bueno, les comento nada más que la experiencia de escribir, de publicar, está rodeada de esto que es el título de un texto de Freud, ¿no? De inhibición, síntoma y angustia, ¿no? Esto verdaderamente es difícil, es complicado, pero bueno, también encontrarse con la lectura del otro, de otros y demás, y esta posibilidad entonces, la palabra a partir de ahí me parece muy, muy importante y bueno, les agradezco mucho porque en relación con toda esta serie de cuestiones de inhibición, síntoma y angustia, bueno, constituye una aportación muy importante y una ayuda para uno, ¿no? Con respecto a todo esto. Sí. ¿Algo más, doctor Mauricio? Solo agradecer la invitación y bueno, que se den estos espacios para este tipo de discusión que son, desde mi perspectiva, muy enriquecedores, evidentemente para Daniel, para todos los que escuchamos y bueno, en mi caso personal, evidentemente también. Y gracias, eso es todo. Pues muchas gracias a doctor Gerber, doctor Gracias. Arturo. Seguimos en contacto, hay que seguir trabajando sobre este tema. Bueno, gracias por el encuentro. Hasta pronto. Gracias a todos. Hasta pronto.